Buenos días, coronel Arcón. Buenos días para todos los asistentes a la reunión virtual diaria de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, 10 de marzo, jueves 10 de marzo de 2022, estamos aquí en esta aula virtual nuevamente tocando un tema de los tantos, de los múltiples, de los numerosos aspectos que constituyen la verdadera memoria histórica del conflicto colombiano aún no contada. Muy rara vez la academia o los que dicen estar construyendo la memoria histórica o los periodistas o los analistas han abordado este tema tan medular y tan necesario para el funcionamiento de cualquier guerrilla en un proceso histórico. En el día de ayer veíamos cómo al final el Plan Renacer lo que logró en Cuba fue precisamente que en todo lo que se negoció, o lo que mejor las FARC le impusieron a los delegados del señor Santos, que es que representaban a Colombia, no se incluyera la esencia o el soporte, el sustento, el alma, la línea espiral, la fibra óptica, la fibra central que dirige el accionar de las guerrillas de las FARC. Y nos referimos a que nunca quedaron incluidos en ese pacto ni las milicias bolivarianas, ni el movimiento bolivariano clandestino, ni el Partido Comunista Clandestino, que son tres organizaciones sustanciales, son soportes, son bases fundamentales en el trabajo político y organizativo que realiza cualquier cuadrilla de las FARC dentro de la masa, como llaman ellos, o dicho de otra manera, dentro de la comunidad o la población civil. Y en el caso particular de las milicias bolivarianas, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, vemos que hay un documento rector del cual hablaremos en el día de hoy, mediante el que las FARC organizan, regulan, reglamentan e imponen el terror naturalmente dentro de la organización y fuera de la organización en las áreas rurales. Y lo complejo, como lo decíamos ayer y lo insistimos una vez más, es que al no haber sido incluidos estos grupos de milicias bolivarianas como parte de la supuesta desmovilización, el no haberlos identificado, no haberlos cuantificado, no haberlos georreferenciado, no haber determinado quiénes son, significa que las FARC no se deshicieron de su mejor activo, que son quienes les garantizaron a las cuadrillas que estaban en el montaña, en la selva, en el monte, escondidas, que nunca los localizaran o que les ayudaron a participar en muchos crímenes como cuidado de guerrilleros enfermos, secuestros, colocación de explosivos, seguimiento o vigilancia de las tropas que estaban patrullando en un área, asaltos a unidades pequeñas, pistoleo de campesinos, pistoleo de miembros de la fuerza pública, inteligencia para hacer todo tipo de delitos. O sea, este grupo, esto de las milicias, sí que cumplen la famosa frase de Mao Zedong de que el campesino es a la guerrilla como el agua es al pez. Realmente cuando Mao Zedong se refería a esos campesinos, no se refería a todos los campesinos, sino a los que están organizados. Y máxime que aquí en Colombia las FARC organizaron dos tipos de milicias, que son las populares y las bolivarianas. Pero hoy hablaremos específicamente de las bolivarianas, que además de estar en el monte, estuvieron y están en las ciudades muy activas. Aquí en Bogotá, este bandido que llaman el Tornillo Lozada y la holandesa Tania Niemeyer fueron de los más activos, pero hay otros, un tal Chucho Zamora que ya murió, y otros delincuentes de las FARC que movieron esa organización criminal y fue la encargada de cometer múltiples cientos de actos terroristas, y que al no desmovilizarse, al no ser identificados en Cuba, cualquier lego en la materia infiere que son los que le están dando vida ahora a la nueva Marquetalia, al tráfico de narcóticos, al secuestro, a la extorsión, a las acciones urbanas, y curiosamente muchos de esos hacen parte de los esquemas de seguridad de los terroristas que ahora son honorables senadores.
Entonces, para comenzar, le preguntaríamos a mi coronel Iván González su percepción breve después de haber releído este documento, porque tenemos la seguridad que a lo largo de su carrera lo ha visto, y qué impresión se lleva de lo que son las milicias bolivarianas, cómo las conciben las FARC. Pues llama la atención de entrada el documento que denominaron Reglamento de las Milicias Bolivarianas, en el capítulo primero y el artículo primero. Dos ideas fundamentales. Leyendo rápidamente el artículo dice: a los milicianos, además de la disciplina política, los rige una disciplina militar, que no es la disciplina del ejército de la burguesía, sino la disciplina militar del ejército del proletariado. Entonces son dos ideas. La primera, la disciplina política y la disciplina militar. Entonces vemos aquí cómo ya en la primera frase están conjugando el factor militar, el factor armado, la fuerza de las armas, con la fuerza de la política, que es la fuerza de las ideas, perdón. Algo totalmente distinto a lo que es lo democrático. En lo democrático está separado el poder militar del poder político, y el poder militar está supeditado al poder político en una democracia organizada y moderna, civilizada, actuante. Aquí no. Aquí hay un fanatismo ideológico, político, partidista, mezclado con un fanatismo materialista del uso de las armas. Y eso es entonces el primer descalificante de lo que es la ideología que difundió el Partido Comunista dentro de esos grupos que adoctrinó en el campo colombiano. Ahora la segunda. Habla del ejército de la burguesía y dice que esta disciplina entonces no es la del ejército de la burguesía, sino la disciplina militar del proletariado. Es decir, entonces, que ya también subliminalmente, sin decirlo, vemos cómo en forma paradójica está estableciendo dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Y así lentamente se van introduciendo las ideas de la lucha de clases, que es propia del comunismo, introduciéndola inclusive dentro de su misma organización, habiéndose pregonado insistentemente tanto por parte del partido como por parte de estos grupos adoctrinadores, de estos grupos rurales, insurgentes armados y terroristas, del concepto de diferencia de clases. Entonces han pregonado que las clases no existen en la sociedad ni en el ser humano. Algo así al estilo de Juan Jacobo Rousseau. Pero en la práctica, en la realidad, en forma muy sutil, introducen la diferencia de clases. Esta es mi opinión sobre el primer artículo de este famoso reglamento miliciano, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Como vemos, mi coronel toca un aspecto importante, y es que ya los llaman milicianos. Inicialmente los llamaron autodefensas y lo llamaron inclusive autodefensas revolucionarias para la época de los años 47, 48, cuando Jacobo Arenas fue uno de los fundadores de estos grupos con el Partido Comunista, e instalaron entre el oriente del Tolima y el municipio de Pasque, en Cundinamarca, una serie de milicianos que con escopetas y con revólveres prestaban vigilancia revolucionaria, como llaman ellos, y ayudaban a las guerrillas de Juan de la Cruz Varela. Por mucho tiempo estos bandidos fueron los encargados de cometer muchos delitos, muchas de las emboscadas que le hicieron al ejército ni siquiera las hacían las guerrillas porque estaban lejos de allí, sino que estos grupos organizados utilizaban los explosivos, utilizaban las escopetas, horqueteadas, como decían ellos, y con eso asesinaban a uno o dos soldados, y si podían le robaban el fusil. Y claro, cuando el ejército registraba el área no encontraba a nadie, porque había sido un miliciano. Tiro Fijo fue un experto en organizar esto y siempre lo llamaron la resistencia. En Marquetalia, esa fue una de las razones por las cuales no se logró golpear duro a las FARC,
o al Partido Comunista con sus guerrillas que tenían en ese momento, que aún no se llamaban FARC, porque toda la población estaba organizada o en el grupo grueso de los 42 o 48 bandidos que andaban con tiro fijo, o en las milicias que merodeaban alrededor y estaban plenamente comunicadas con métodos rudimentarios y artesanales, pero muy efectivos. Entonces, el secreto de las milicias ha sido muy importante. Y es increíble que en Cuba, habiendo dos generales, uno de la policía y uno del Ejército Nacional, que supuestamente conocen todo esto, callaron y permitieron que los negociadores de las FARC les impusieran la voluntad y que este tema tan esencial fuera completamente olvidado. Entonces, en el artículo segundo dice la edad de los milicianos. Mi coronel Alarcón, que estuvo varias veces en operaciones y unidades de contraguerrillas, ¿qué concepto tiene o qué mensaje nos da acerca de ese artículo segundo de la edad de los milicianos? Esta parte se ha denotado que eh, al excluir a los mayores de 16 años, menores de 16 años y mayores de 30, deja un campo con una especie de calificativo milicianos, pero es prácticamente el cuerpo de tropa de lo que llamamos comúnmente en el ejército el cuerpo de tropa, el soldado, el que va a prestar el servicio militar. Entonces, allí dejan de ser guerrilleros comunes y corrientes para ser los milicianos y prácticamente cabecillas de cada uno de los estructuras en la cual han permanecido ellos estratificando de esta manera con los restantes integrantes de la guerrilla a quienes pueden ir al combate y quienes no pueden ir al combate. Hombres y mujeres que están de acuerdo con lo que dice ese artículo segundo. Y esto tiene colación con una forma estructural de organizar sus milicias parecida a la que tiene el ejército, la policía, es decir, la fuerza pública. Una estructura piramidal, porque también más adelante se va a hablar de la dependencia de los estados mayores y de los grandes jefes que tenían esa guerrilla de las FARC. Esa es mi percepción, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Como en ese artículo segundo también dice que para ser miliciano establecen una edad que tampoco la cumplían nunca porque fueron muchos los menores de 15 años, ¿sí?, que incorporaron a esa estructura y luego los integraban al grupo armado o porque ya estaba su seguridad detectada y ya las fuerzas militares y la policía los tenían ubicados, o por la necesidad del combate o la necesidad de las operaciones. Por ejemplo, en la famosa Operación Berlín, fueron muchos los milicianos que sacaron del Caguán por orden del Mono Jojoy y los integraron a las cuadrillas con la idea de que en la medida que fueran ocurriendo combates se iban curtiendo o para utilizarlos como carne de cañón, que ha sido una tradición de las guerrillas de las FARC, pero muchos de estos cayeron en combate o fueron apresados por la Quinta Brigada. Fue un fracaso, pero la mayoría eran milicianos que han sido formados y entrenados en la antigua zona de distensión por órdenes del Mono Jojoy, que era quien más insistía en eso. Y el argumento de Jojoy era que si él entró a las FARC a los 13 años y fue un muchacho despierto, avispado, como decía él, ¿por qué los demás no podían ser? Y decía que otra cosa en que insistía mucho Jojoy es que máximo fuera 30 años, porque un miliciano de más de 30 años no tiene ni el estado físico ni la rapidez mental que tiene un muchacho, era su teoría. Y eso se volvió pues como norma de cultura dentro de las FARC. No sé si mi coronel González quisiera agregarle algo a este punto o hablarnos del artículo tercero.
Pues mi coronel, encuentro en este artículo una otra paradoja también, y es que ¿cómo es posible entonces que en la realidad, en la práctica, en el hecho, las FARC secuestran y reclutan niños, cuando lo que dictó pues supuestamente en forma seria y doctrinaria su reglamento no se cumple? Entonces, eso indica que su ideología es una mentira, es un engaño sistemático que es propio del comunismo, que es una ideología tramposa, por lo cual no es creíble ni en sus ideas ni en lo que hace. Es decir, no hace lo que dice. Y de esa forma, entonces, sin darse cuenta, las personas ingenuas no notan que lo que se dicta en un reglamento supuestamente que lo fuera y válido y legal, no se lleva a la realidad. Y eso sería más que motivo suficiente para no dejarse adoctrinar en esa cultura. Entonces queda en evidencia lo falso que es un grupo terrorista adoctrinado de esa manera, y por lo tanto no es merecedor de ninguna condescendencia o diálogo o hasta clemencia de cederle la oportunidad a unos diálogos, porque se sabe que esos diálogos van a ser otra trampa adicional, como ya lo vemos que así fue. Perfecto, mi coronel. Entonces, respecto al artículo tercero, de que esas milicias no pueden ser ruedas sueltas, sino atadas a los cabecillas de frente o de lo que llamaban el Estado Mayor Central. ¿Qué opinión o qué concepto le merece ese tema? Pues ese está en la misma línea de lo que decía mi coronel Alarcón ahora, que dice que tienen mando, están al mando de sus comandantes. Entonces volvemos otra vez a la idea original de que no hay tal igualdad. Si hay comandantes es porque hay superioridad. Entonces es otro nivel, otro estrato social interno, por un lado. Por otro lado, si habla la palabra mando, entonces porque tiene ponderación, está por encima de las milicias. Y por lo tanto, las milicias son subordinados de esos comandos. Unos tienen entonces la potestad de mandar y otros tienen la obligación de obedecer, ya sea por imposición o por convicción, pero más que todo, pues allá bien lo sabemos que es por la imposición, porque el que no se acate o se acoja, ya sabemos cómo es el procedimiento para llevarlo al redil, o más bien para sacarlo del redil, pero en forma eterna. Entonces, es un reglamento lleno de contradicciones y de ambigüedades que no merecen ninguna consideración ni credibilidad. Esa es mi opinión, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, pasando al artículo cuarto, mi coronel Alarcón, hay una lista de temas con los cuales la guerrilla de las FARC pretendería que sus milicianos reciban una formación político-militar, según dicen ahí en sus temas. Y hay varios. Aquí nos llama la atención que cuando las fuerzas militares o la Policía Nacional hicieron operaciones contra estos grupos o hacen operaciones contra estos grupos, el primer grito del cielo que ponen siempre es que están capturando a campesinos inocentes. Y lo hemos visto cuando con la erradicación manual se llegan los desembarcos de tropas después de la firma del Pacto Far-Santos, que inmediatamente los campesinos y los indígenas rodean a las tropas e impiden la captura de sujetos que tienen prontuarios. Casi siempre son de estos milicianos que nunca se negociaron en Cuba. A veces son ya terroristas de los que están en, en la parte armada, pero generalmente son estos milicianos. Y varias veces se han quedado con ellos y han impedido que los capturen. Entonces, aquí vemos dentro de la instrucción que reciben, que es lo que le quisiera preguntar a mi coronel Alarcón, una instrucción de guerra de guerrillas móviles y maniobras clandestinas de milicias en lo militar. Entonces, eso nos deja o los deja sin piso, pero quisiera que mi coronel Alarcón nos complemente ese par de ideas sobre la instrucción militar que reciben en ese campo que deja completamente distinto lo que dicen defender.
Amén de impedir las capturas, en algunas oportunidades les han arrebatado los detenidos. Y cuando se da este tipo de capacitación, este tipo de entrenamiento, es tratando de emular lo que el ejército hace con sus centros de instrucción o unidades de instrucción y entrenamiento. Ya hablando en el campo de la guerra de guerrillas móviles, ese fue un cambio estructural que se hizo y de allí nacieron los de, ¿cómo es que? Paso limpio, Quizá suave. pizza suaves, pizza huevos, pues, y todas esas operaciones que nos han causado tanto daño en, en las unidades que se confían estando en zonas rojas y han sufrido situaciones adversas que han pagado hasta con las propias vidas. Entonces, aquí hay una diferencia garrafal porque de una parte u otra la ilegalidad y clandestinidad de este tipo de maniobras que están referidas en este artículo cuarto nos obliga a pensar en que las juventudes que han sido entrenadas en ese momento, hoy en día están ocupando no han salido a la luz pública, permanecen allá, son los que están conformando hoy en día de pronto las unidades de la segunda Marquetalia, etcétera, y siguen operando esta misma situación dentro de la combinación con el narcotráfico y los ataques a la fuerza pública. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Aquí hay un punto sobre el cual quiero hablar un poquito y pedirle luego a mi coronel González que lo complemente, y es la famosa inteligencia política y el contraespionaje. Es una de las materias o uno de los temas, una de las temáticas en las cuales se debe hacer mucho énfasis según este reglamento o este manual o esta guía de organización de milicias bolivarianas de las FARC. Y la inteligencia política consiste en detectar todo enemigo de clase, todo enemigo del comunismo, todo el que no esté de acuerdo con la organización celular que van haciendo en las regiones, porque muy claro lo decía Jacobo Arenas, todo guerrillero es miembro del Partido Comunista y el Partido Comunista tiene su propio ejército que son las FARC. Eso está escrito en muchos documentos de Jacobo Arenas y en los documentos programáticos de las FARC. Pero al hablar de inteligencia política está diciendo, por un lado las FARC dicen de dientes para afuera que son los defensores del pueblo, pero si estamos hablando de inteligencia política quiere decir determinar quién es el enemigo, y si no se asimila a lo que ellos quieren, y es la tarea del miliciano precisamente, saber hacer esa inteligencia política para determinar quiénes son los adversarios, y luego sacarlos de la región o asesinarlos. Esa es la realidad de lo que pretenden las milicias. Pero hablan de otra cosa muy importante que es el contraespionaje. Todos sabemos que un guerrillero, desde que entra a las FARC, no tiene un solo amigo. Todo el mundo desconfía de todo el mundo al estilo comunista y tiene que estarle haciendo contraespionaje o espionaje, como lo queramos ver, o inteligencia y contrainteligencia a sus propios compañeros para estar avisando a los jefes quién es el posible traidor, y muchos de ellos son fusilados o son castigados con castigos crueles porque supuestamente están trabajando para el enemigo, para el adversario. Entregar bienes, de acuerdo con el reglamento fariano, o suministrar información al enemigo es causal de la pena máxima, o sea, del fusilamiento. Entonces aquí vemos una serie de elementos que violan todas las normas constitucionales de Colombia y del Estado de Derecho y luego Estado Social de Derecho cuando hubo el cambio en la Constitución del 91,
en el sentido de que la vida humana vale muy poco y que el ser humano, con este punto que le están enseñando los milicianos de hacer inteligencia política contra todos los adversarios para tenerlos en la mira, asesinarlos o expulsarlos de las regiones, robarles sus tierras, despojarlos de todo lo que tienen, o el contraespionaje que es interno dentro de ellos, que nadie puede confiar en nadie, sino que todo compañero de lucha es un enemigo en potencia, y de esa manera sobreviven como los gusanos en los cadáveres descompuestos, que un gusano primero se alimenta del cadáver y luego se come al otro. Entonces, no sé si mi coronel González quisiera agregarle algo a esto, porque nos parece que ahí hay mucho de profundidad ideológica, filosófica y de contradicción frente a la teoría de la lucha de clases y del cambio de el gobierno burgués al gobierno revolucionario. Coronel, pues para eso yo haría algunas pequeñas acotaciones también sobre la idea anterior. En cuanto a que estas milicias tienen una instrucción semimilitar, es decir, están entre la instrucción profunda política ideológica y la instrucción política y desempeño pleno del combate. Pero prestan, esa conexión presta unos servicios muy importantes, como por ejemplo sirven de carne de cañón, son escudos humanos, bloquean las vías, no, para eso no necesitan portar armas ni nada de esas cosas, no, simplemente echar escombros y derribar, poner rocas, abordaje de maquinaria, se usa mucho en las zonas de minería ilegal, cuando las autoridades van a destruir la maquinaria, entonces las familias, los niños, todos los jóvenes se suben a las máquinas para impedir la acción, se desempeñan en la primera línea, en las manifestaciones violentas, que no son pacíficas y no violentas. Ya usted bien lo dijo, inteligencia, ya diremos un poco. Hacen mucha logística, desempeñan servicios de comunicación, estafetas, mensajeros, razoneros y todas esas cosas por el estilo. Adoctrinamiento por medio de los docentes pagos por el pueblo. Adoctrinan a los jóvenes y a sus mismos milicianos, porque hay muchos docentes de ideología comunista en contra de la sociedad colombiana. Hacen infiltración, ya hemos visto varias operaciones aquí a través de la cual se han infiltrado en unidades militares y en las filas para captar información. Y con respecto a la inteligencia y al contraespionaje que decía usted, pues esa es la práctica que en el lenguaje coloquial llamamos la cacería de brujas. Es que dentro de ellos mismos, como no tienen capacidad de crear una conciencia colectiva bien afincada, porque sus adoctrinadores muchas veces son hasta repetitivos. Muchos que se han desertado de sus filas dicen que se aburren de escuchar todos los días la misma charla y la misma conferencia aprendida en forma mecánica y repetida como grabadora, simplemente porque no tienen más ideas, porque son cortos de ideas. Entonces no tienen creatividad ni ingenio. Entonces, como eso es así, tienen que recurrir a la cacería de brujas, que todo mundo se vigila a sí mismo, unos con otros, muy al estilo KGB, y a la vida comunista que desarrolló Stalin en toda Rusia, con la cual capturó millones de personas y los envió a morir de frío a la Siberia. Y una forma hasta muy fácil del antiguo método que decía la gente en la Edad Media de librarnos de nuestros enemigos, refiriéndose a la Inquisición. Claro, no era sino acusar de brujos a los enemigos y esos iban a parar ahí al tribunal de la Inquisición de inmediato, a morir en la hoguera. Muy bien, pues aquí se aplica ese mismo método. No es nada civilizado, nada democrático, nada de la vida moderna, de la inteligencia humana, no, es de la brutalidad y la persecución psicológica, de la hostilidad y la violencia psicológica. Entonces, eso es para que veamos cómo es la vida interna, es un infierno, ¿sí? Un infierno, que lo narran muy bien todos aquellos que se han desertado y que se han plasmado en muchos libros. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel. Ahora respecto al
un punto que llama planeamiento de operaciones militares con base en inteligencia de combate según el nuevo modo de operar. Resulta que mi coronel Alarcón anteayer nos relataba un caso que es muy específico de esto y le pedimos que nos ayude a comprender mejor esa idea. Es que para el año 80, con base en las decisiones, 1980, con base en las decisiones de la sexta conferencia de las FARC, que ya llamó al FAREP, Ejército del Pueblo, se acordó también fortalecer lo que en ese momento llamaban las autodefensas revolucionarias de masas, o sea, lo que más tarde llamaron las milicias bolivarianas por aquello del movimiento bolivariano. Y en esa época llamaron lo que es el nuevo modo de operar, que consistía en dejar de ser la guerrilla que esperaba en el monte a que el ejército llegara y le montaba la emboscada y pasar a una ofensiva que es la guerrilla la que sale a buscar al ejército, lo localiza y lo golpea. Pero no es la guerrilla armada la que va y causa el golpe o la que vaya a hacer el trabajo de inteligencia, de observación y de análisis de cómo golpearlo, sino son las milicias que van y hacen ese trabajo, observan, analizan y elaboran el croquis, miran cómo es la cosa, verifican los caminos de escape, los sitios de contacto, donde pueden concentrar heridos si los hay, si secuestran militares, a dónde llevarlos en el primer viaje, cómo preparar a unos milicianos para que desorienten la tropa que llegue a buscarlo y le dé información errada a las tropas o para que los hostiguen. Entonces, como ese caso fue tan emblemático y es el primer caso del nuevo modo de operar, quisiéramos pedirle a mi coronel Alarcón que sobre ese punto de la planeación y como actuaron las milicias, qué lograron y cómo lo hicieron para que el ejército no los localizara y se salieron con la suya. Precisamente esto tiene mucho fundamento en la anterior observación relacionada con la inteligencia. Los soldados, los oficiales, los suboficiales, la tropa en sí, salen muchas veces al pueblo y se entrevista, charla con los campesinos, charla con los, con los del mercado, con los de la tienda, etcétera, y de allí se produce la información que va a llegar directamente a la guerrilla para que ellos, con base en eso, empiecen a montar las operaciones y planear esas operaciones que tuvieron ese eco en ese momento. En esa operación no dejaría de haber algún campesino que le llegó a los soldados: oiga, ¿y cómo está mi cabo? Mi cabo ese que es buena gente, ese que es enfermero. Y no, aquí seguramente el soldado haría el comentario, o el suboficial haría el comentario de: no, aquí lo dejaron de mantener acá en el puesto y lo mandaron a patrullar. Ahí ya quedó por fuera la información, y que seguramente llegó y la guerrilla le puso una mujer para que lo mantuviera contentico unos días mientras que montaban la operación que causó el secuestro de esos 16 hombres en el Meta, en la Uribe, Puerto Trébol, en el departamento del Meta. Entonces, seguimos cayendo en la misma tónica. La inteligencia no solamente se hace con los compañeros, con la propia tropa, sino también se hace con la familia. Y de allí nace algo fundamental e importante, que es el poco respeto que hay por la familia en los pormenores de la vida cotidiana guerrillera. Eso es todo, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Sí, ese caso
de la trampa al cabo que se dejó engatusar de una mujer, condujo al primer secuestro de tropas que fueron llevadas por las FARC y utilizadas como un elemento, como una mercancía de negociación, no con la dimensión que lo hicieron después, pero fue el primer caso emblemático. Una patrulla completa secuestrada, le robaron los fusiles, le robaron la ropa y los entregaron desnudos. Las FARC se dieron el lujo de humillar al ejército gracias a un trabajo muy bien hecho de las milicias. Y reiteramos, los dos que más impulsaron la actividad de las milicias, la necesidad de las milicias fueron el Mono Jojoy y Tiro Fijo, porque ellos partían de ese principio que ahí es donde están los ojos del guerrillero, y la realidad que sí, sí, el miliciano o un grupo guerrillero que tenga una buena dosis de milicianos acompañándolo, es mucho lo que hace y lo que causa. Y también quiero referirme a otros dos casos emblemáticos de acciones de milicias para que veamos el nivel y el alcance que logran tener. El número uno es el derribamiento de 2 helicópteros con tropa que arrasaron en forma impresionante a una compañía de contraguerrillas del batallón de número 4 granaderos allá en la zona de Dabeiba al general Herrera Verbel, cuando era comandante de la 4ª brigada. Eso fue un fracaso tenaz y resulta que las FARC asaltaron a un puesto de policía en Dabeiba. Entonces la orden era pues obviamente apoyar a la policía porque estaban copándola, y de manera ingenua, porque no tiene otra explicación, se miró en la carta el sitio y se fue a desembarcar en un territorio, en un terreno plano, pues más o menos cerca al poblado, sin ninguna medida de seguridad, sino con lo usual, que es la pasada del helicóptero artillado ametrallando el sector, y desembarcan las tropas. Y resulta que al desembarcar las tropas salieron de entre la maraña milicianos por montones, no era la guerrilla, porque la guerrilla estaba asaltando al municipio, o el grupo armado fuerte, sino eran los milicianos, y entre esos milicianos derribaron los 2 helicópteros, asesinaron a más de 30 soldados, se robaron las armas, fue un fracaso total. Ese fue un error del general Herrera Verbel ya muy grave, que le costó la vida a un poco de gente por falta de malicia y falta de experiencia y falta de conocimiento de estas normas seguramente. El otro caso que es emblemático y que también ocurrió es que en la Brigada contra el Narcotráfico les dio por jugar con un periodista francés al show de que un laboratorio, cómo se localiza un laboratorio y se destruye. Y miraron dentro de la información que tenían satelital, sin tener verificación en el terreno, de cómo hacer la filmación y sin ninguna medida de seguridad, sino con un helicóptero Black Hawk, con el periodista y 10 o 12 miembros de la patrulla llegaban y destruían el laboratorio, y el periodista filmaba y se iban, y colorín colorado este cuento se acababa. Pero resulta que como no tenían seguridad de tierra, no se había hecho un planeamiento como era, se desembarcó en ese sitio, y cuando estaban haciendo la aproximación para destruir el laboratorio, y el periodista Langlois, me acuerdo el apellido del tipo, Langlois, comenzaba a filmar y estaba hasta con un casco militar puesto por si le disparaban, como hacen los periodistas en todas las zonas de guerra, que se colocan un casco. Entonces comenzaron a llegar de las casas de alrededor y del sector cientos de milicianos en moto con fusil y con pistola, y se enfrentaron a la patrulla y secuestraron al famoso periodista. Claro, hubo que llamar, hubo una reacción y desembarcó más tropa, pero el famoso periodista estuvo secuestrado, y el tipo feliz porque además del secuestro entonces le dieron el papayazo de publicar un montón de cosas a favor de las FARC, y terminó siendo un fiasco completo esa operación que pretendía demostrar cómo se destruyó un laboratorio de coca, y en realidad lo que terminó siendo fue la posibilidad para que un periodista europeo le diera la publicidad más grande a las FARC, porque cuando ya lo tuvieron en sus manos se dieron cuenta del tesoro que tenían, y utilizaron la argucia de que porque tenía el casco puesto era parte del ejército colombiano y que no era ningún periodista extranjero, y lo tuvieron allá, y el tipo, sin tener la información
ni saber todo esto, ni quién le explicara bien cómo funcionaba todo esto, terminó fue haciendo un reportaje en el cual las FARC eran los buenos y las fuerzas militares los malos. Entonces son dos de los muchísimos casos que hubo, pero muchísimos, en que los milicianos le salieron adelante al ejército y lo golpearon. Y en el Guaviare sí que ocurrió muchísimas veces eso, pero muchas. Por ejemplo, en el asalto a la carpa, un grupo pequeño de las FARC inició el combate y luego aparecieron milicianos de todos los lados armados, apoyaron el asalto, se mataron unos soldados, se robaron las armas y luego se desaparecieron. En Las Delicias, el trabajo grande de preparación, de inteligencia, lo hicieron las milicias, pero nunca se le dio ese conocimiento y es que estamos casi seguros que las tropas todavía no tienen esa claridad porque en este aspecto no se profundiza ni se analiza. Pero bueno, entonces, no sé si mi coronel González quisiera agregarle algo a este punto. No, creo que está suficientemente explicado, mi coronel, y evidente. Bueno, entonces el artículo 5 ya ustedes habían hablado, lo pasamos porque ese ya es trillado. Pero sí vemos que hablan de una organización, no tanto en el escalón de mando, sino de los responsables. Y entonces hablan de un responsable de armas, un responsable de logística, un responsable de intendencia, uno de inteligencia de combate y uno de inteligencia política. Entonces, quisiera saber, mi coronel, si tiene algún comentario, mi coronel González, sobre esta estructuración que es netamente militar, que lo llaman entre comillas los comandantes de esos puntos, y cuál sería la razón para que los organizan de esa manera, ya que no están reunidos todo el tiempo como la guerrilla física, sino que cada uno está en su actividad y solo asisten a cuando los necesitan para alguna instrucción. ¿Cuál sería la razón para que tengan esas divisiones entre comandantes y responsables? Es que ya a través de los años, los grupos terroristas que se iniciaron como bandoleros rasos y cuatreros, pues se fue estructurando y fue creciendo no solo en cantidad, sino en organización, es decir, calidad y cantidad. Y por esa razón entonces comenzaron a denominar estas personas que tenían asignadas responsabilidades específicas, perdón, como comandantes. Entonces, eso ya estaba indicando una estructura de tipo militar regular, de un ejército regular. Para ese tiempo ya las FARC habían crecido mucho en muchos frentes, habían bastantes hombres en armas distribuidos por muchas zonas del país. En muchos municipios las autoridades políticas habían sido desalojadas, se cometían muchos asaltos a municipios todos los días en distintas partes, se hostigaba y se atacaba a la Policía Nacional y así sucesivamente, destrucción de puentes, carreteras, torres de energía, acueductos, infraestructura. Entonces, pensaron en organizar un ejército al estilo regular y por eso esa denominación de comandantes en todos esos campos. Pero eran unos comandantes inicialmente de tipo flotante, es decir, no eran de dedicación permanente, exclusiva, sino que estaban mimetizados en la población, desempeñaban actividades normales, regulares de la población, del campo. Pero cuando eran llamados para acciones específicas de terrorismo, entonces asumían el papel de comandantes, con autoridad y jerarquía, con personal subordinado y equipo e instalaciones asignadas para cometer los crímenes. Y lógicamente después de eso se disolvían, se dispersaban y se mimetizaban. Entonces, ese título les daba cierta respetabilidad sobre la tropa, sobre las milicias, sobre los milicianos, que era necesario pues e indispensable para ser acatados y respetados. Una forma de impresionar.
con su rango y su jerarquía, pero lógicamente no tenían todavía esa connotación como para decir que iban a organizar una fuerza armada que pudiera llegar a lo que ya hemos dicho que no se ha llegado, pero que sin embargo pues la prensa y los medios de comunicación y los periodistas que se dejan embaucar por estas personas a las cuales les hacen entrevistas, entonces que ya estaban transformándose y llegando a la guerra de movimientos, de posiciones y movimientos. Entonces era un escalón de avanzada en ese sentido. Y para eso entonces se empleaban las milicias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, además de toda esta concepción evolutiva y filosófica que usted le da, ya en la parte táctica, en la parte operacional de las milicias, decir que tienen un comandante primero y segundo en cada escalón de mando de las milicias, que tienen un responsable o un comandante de armas, otro de abastecimiento, otro de intendencia, otro de inteligencia y combate y otro de inteligencia política, que son dos cosas distintas, y uno de contraespionaje, también indica o nos clarifica que por la misma forma de delinquir, que no están reunidos todo el tiempo, que requieren una disciplina superior y una vigilancia superior entre ellos, para que no se vayan a, a torcer o a traicionar a alguno, porque como no están vigilados todo el tiempo, como si está la cuadrilla en el monte, entonces esa vigilancia toca hacerla con gente de la misma área que le avisa a los cabecillas quién puede estar cumpliendo, no está cumpliendo. Entonces una forma de amarrarlos, una forma de tenerlos atados es darles responsabilidades. El ELN no los llama comandante de intendencia ni comandante de logística, sino lo llama el responsable de salud, responsable de... Entonces, de esa manera, al tener un cargo de responsabilidad cada miliciano, pues tiene un compromiso más grande y tiene que estarle cumpliendo al jefe de la cuadrilla o al jefe del frente con las responsabilidades que tiene. Y además, por ejemplo, si es, digamos, el responsable de intendencia, él tiene que tener, pues, así como en las fuerzas militares se llevan los cuadros de control de material de intendencia a cargo de una escuadra, un pelotón, o una compañía o de una base militar, etcétera. Ellos tienen allá, este señor es el encargado de que esos bienes de la revolución, como lo llaman ellos, estén perfectamente inventariados y tengan una responsabilidad individual. Y el de armas y municiones es al que más cuidado le ponen, generalmente es el de mayor confianza del cabecilla principal. Pero tienen una característica de la cual no hemos hablado todavía, es que no todos los milicianos de una región se conocen. Me explico, estamos en un sector grande donde hay un municipio que tiene 30 veredas. Entonces una milicia se organiza sobre 5 veredas determinadas. Vamos a poner nombres ficticios: la vereda del Totumo, la vereda del Palo, la vereda del Mango, la vereda del Arroz y la vereda el Palmichal. Son esas 5 veredas. Entonces en esas 5 veredas se organiza una milicia con todos estos responsables y en lo posible los que integran esa milicia de esas cinco veredas no tienen nada que ver, ni deben conocer en lo posible, ni deben conocer los de la vereda, los de otro grupo de veredas, por ejemplo la San Miguel, la San Carlos, la San Luis, San Roque y tal. Hay otras 5 veredas que son de ese mismo municipio que están separadas. Entonces sabe que ya también hay milicias bolivarianas, pero los integrantes de la primera milicia, de los primeros región que dije, no tienen necesariamente que conocerlos por una razón, porque si el ejército captura a alguno de estos, del primer grupo, él únicamente puede hablar hasta donde conoce y puede dar información de lo que conoce, y por más de que le pregunten, lo más seguro es que no sabe, puede que intuya o deduzca, o que haya visto en alguna reunión a otro, o que tenga alguna luz de que esa otra persona esté en eso, pero pruebas difícilmente las tiene, y eso es lo que garantiza lo que llaman la conspiratividad y la clandestinidad. Y el ELN es mucho más hábil en eso porque tiene un grupo dedicado exclusivamente a organizar ese tipo de formaciones clandestinas, que es la Comisión de Trabajo Político Organizativo. Y esa comisión la integran los que tienen mejor capacidad verbal,
que tienen mayor conocimiento de la línea ideológica y que tienen mejor formación intelectual y académica. Generalmente eso los integran ahí y los siguen preparando. Entonces ellos se reparten por la región de la misma manera que hacen las FARC, por veredas, en grupos, y trabajan muy bien las milicias populares. Y entonces en el ELN ocurre que es mucho más difícil saber, a menos de que en una asamblea o en una acción guerrillera los sujetos al reunirse participen, porque igual lo hacen el ELN y las FARC, en algunos casos llevan milicianos de mucha confianza, los conocen, pero son contados los casos. Por lo demás, esa clandestinidad y esa conspiratividad es importante. Y reitero, la forma de tenerlos más comprometidos es dándoles responsabilidades. Entonces, ya en el grupo específico de los 5 o 6 que integran la milicia, el que está de comandante de armas y municiones tiene que estarles, como dicen los campesinos, dando vuelta a las fincas y revisando el arma y pasándole revista de que Pedro tiene la pistola que le dieron, que la señora Marta carga las 2 granadas y la pistola que le dieron, que el otro tiene las municiones completas, y de eso está informándole al cabecilla y lo anotan en un cuaderno, en una minuta, en una bitácora, en un documento, o si ya son más organizados, pues presentas informes de lo que ha hecho y de actividades. Así de que eso es un trabajo muy bien estructurado y bien dirigido, y que permite que estas milicias sobrevivan y que no haya divisiones, porque al tener cada uno una responsabilidad ya está completamente atado y es una forma de manejarlos. Bueno, en el artículo 6 hay una serie de normas o de datos en los cuales se profundiza esa instrucción que acabamos de ver, porque vimos el listado como de materias, y aquí en el sexto ya hay una explicación más larga. Entonces le pediríamos a mi coronel Alarcón si nos agrega algo o algunos de los puntos que están ahí para ver cómo es que ya un miliciano se vuelve combatiente. Un dato, qué pena devolverme un poco, mi coronel. Cuando estaban en las conversaciones en La Habana, alcanzó a pasarse alguna propuesta por parte del abogado de las FARC, en donde comparaba esos cargos de comandantes con grados militares. Entonces se proponía que Timochenko fuera general de 4 soles, y así de para abajo, pensando en la reinserción y en lo que tenían o iban a hacer después para poderse ganar seguramente una pensión dentro de la organización del Estado. En esto de la instrucción militar está enmarcado absolutamente en todo el tipo de desarrollo de acciones en contra de la fuerza pública, en contra de la, especialmente de la fuerza pública, pero también en contra de la estructura, de la infraestructura económica del país. Y así es como la instrucción y el entrenamiento siguen frecuentándolo, siguen desarrollándolo para obtener los frentes que más tarde irán a hacer acciones supremamente más grandes, más importantes, con mayoría de gente entrenada y capacitada en estas huestes. Bueno, mi coronel, usted menciona en términos generales la instrucción, y aquí quiero particularizar algunos aspectos de los que aprenden los milicianos para que veamos que esos pobres campesinitos, como lo llaman los periodistas y los que no conocen del tema, cuando los va a capturar la tropa y que la población impide, a sabiendas que son miembros de las milicias, y a estos pobres campesinitos que nunca incluyeron en Cuba porque había una connivencia con el gobierno para agilizar el premio Nobel del señor Santos. Miren ustedes de las cosas que aprenden y saben hacer y participan sin ser miembros directos de la cuadrilla. Entonces así por encima dice que
saben hacer golpes de mano contra unidades militares enemigas, o sea, contra el ejército y la policía. Reciben instrucción de lucha de comandos, o sea que muchos de esos son pisasuaves. Reciben instrucción de fuerzas especiales, emboscadas, asedios, asaltos y copamiento a fuerzas enemigas. Ahí tenemos los dos ejemplos que mencionábamos, el de Dabeiba y el del secuestro del periodista Langlois. Maniobras militares de resistencia, que eso lo hemos hablado aquí varias veces, que es sacar los campesinos a promover marchas y a bloquear las vías y a evitar la presencia de las tropas en la región. Todo eso es lo que hacen los milicianos. Instrucción sobre comunicaciones en combate, conducción de tropas milicianas a nivel de planes, formación e instrucción de equipos de salud, o sea, de primeros auxilios, instrucción sobre defensa antiaérea y contra tropas enemigas en el desembarco helicoportado. Caso concreto, la masacre de Dabeiba. Entonces, señores, señoras, asistentes a esta sala, cuando estos bandidos, que son los milicianos, son capturados, por lo general se está capturando a terroristas que tienen la mejor preparación, una disciplina muy concreta de partido, como dice al principio de ellos, una disciplina política, una disciplina militar muy bien formada. Muchos de esos son fuerzas especiales, lo cual significa que participan en los asaltos y luego regresan y se hacen los que no saben nada de ello. Y son campesinos que el ejército los encuentra echando machete y echando trabajos en el campo, cuando en realidad lo que son los ojos de la guerrilla y han participado en acciones criminales iguales o peores a los que están completamente todo el tiempo dentro del grupo armado. Entonces pasamos al siguiente punto y quisiera pedirle a mi coronel González, ya para prácticamente cerrar el día de hoy, que nos hable sobre dos aspectos que considera importantes del largo listado en el artículo 7º que las FARC consideran como faltas de un miliciano al reglamento de las milicias bolivarianas. Pues lógicamente el acatamiento de este reglamento tenía que ser muy severo, muy exigente, una parte fundamental de la disciplina. Y eso indicaba gobernar hasta pequeños detalles del comportamiento diario, como por ejemplo, nomás empezando ahí la lista dice no hacerse presente a la fila en el día y horas indicados, es decir, la puntualidad, pero la puntualidad no por virtud, sino porque era obediencia, una demostración de obediencia, de acatamiento, de respeto. Y así, muchos detalles. Entonces esa disciplina era hostigante, o es hostigante, era mortificante. Y no tanto por la falta cometida, sino porque se castigaba en unos juicios que se ejecutaban al parecer y al capricho del comandante, como lo hizo, por ejemplo, Fabio Vázquez, mandando asesinar al que le parecía que debía asesinarse. Entonces, el tribunal, supuesto tribunal que juzgaba, condenaba siempre con la muerte cuando el comandante lo insinuaba. Entonces era una parodia, era una obra teatral, esos supuestos juicios que se hacían por actos de indisciplina, como por ejemplo robarse un pedazo de panela porque tenía hambre, o no conseguir la leña para cocinar oportunamente, y así sucesivamente, muchas cosas, pero que era una disciplina caprichosa y extremadamente severa, porque quitarle la vida a una persona pues por una falta menor, pues no era ningún sentido de justicia y de entendimiento, de corrección. No era una acción correctiva, sino ya era una acción destructiva. Entonces, son muchos los numerales que se enumeran ahí, que se establecen ahí, y que por supuesto son para unos y no para otros. Tenemos el caso, por ejemplo, entonces, de que para enamorarse tenían que pedir permiso al comandante, o el comandante era el que tenía la oportunidad de enamorarse de cualquier guerrillera, y
y los demás pues no tenían esa oportunidad y no podían, los comandantes como Tiro Fijo, por ejemplo, podían tener hijos y podían tener mujer, pero los subalternos no tenían que abortar, era obligatorio. Entonces era una disciplina criminal, satánica, demasiado perseguidora, por lo cual pues no está dentro del concepto de la vida moderna y de la civilización. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Sí, y luego ya en el mismo reglamento, en el mismo manual, establece una serie de, entre comillas, normas de comando y normas de regulación y establecen algunas sanciones para los milicianos de acuerdo con la falta en el listado que usted mencionó, que son varias, las faltas que puede cometer un miliciano, y dice que algunas pasan al cabecilla del frente y esas ya implican consejo de guerra y fusilamiento. El consejo de guerra, como lo llaman ellos revolucionario en las FARC, es un formalismo. Por lo general, el fallo ya está predeterminado que es fusilamiento. En algunos casos son que realmente sanciones que son completamente degradantes, que van contra toda norma del derecho humano. El guerrillero, mientras está castigado, tiene que estar amarrado y encadenado, como hacían con los secuestrados. Es una barbarie peor que en la Edad Media, que falta desentrañarla y falta que estos testimonios que se han publicado de guerrilleros relacionados con la vida y las vivencias tanto de las milicias como de la guerrilla como tal sean realmente decantados y puestos en la dimensión que corresponden y no se conviertan en la noticia periodística de la semana o del día X y que no pasan de ahí sin que se profundice y se responsabilice tanto al Partido Comunista como a las FARC de esta barbarie que no tiene ninguna explicación y que se ha prolongado por 60 años. Pues así llegamos al final del programa del día de hoy. Nos parece que hemos hecho un buen trasiego, un buen recorrido por lo que significa ser milicia bolivariana en las FARC, cómo se organiza, cómo se estructura, cómo se fortalece estas organizaciones, estas células, estas líneas de acción de la guerrilla y cómo de una manera muy bien dirigida, con énfasis obviamente terrorista, con énfasis represivo, con énfasis coactivo, tanto las FARC como el Partido Comunista han logrado mantener su brazo armado muy bien apalancado con este tipo de organización. Por eso insistimos, el peor error que se cometió de los tantos que se cometieron en la negociación en Cuba fue haber permitido que estas milicias quedaran impunes y que no se conociera nunca su organización, ni sus miembros, ni las armas que tienen, ni las actividades que realizan, ni que se hubieran comprometido con el proceso de paz. Y a la larga son las que están manejando la presencia en las áreas del control del narcotráfico, del control humano para que nadie se le salga de la rienda, y son los que le están sirviendo de multiplicadores a quienes están concentrados en las zonas transitorias de la política marxista-leninista organizativa de las masas para avanzar en una nueva forma hacia la toma del poder. Que lo logren, pues muy difícil porque Colombia no se acomodaría tan fácil a eso, pero sí significa que la violencia lo que hará es reciclarse. En la tarde de hoy volveremos en la Fundación a tocar el tema relacionado con Ucrania, que es la noticia más importante del mundo. Hoy vamos a analizar cuál podría ser el siguiente paso del señor Putin con base en lo que está ocurriendo hasta el momento y lo que ocurre en el resto del día para ir llevando un análisis actualizado. Mañana volveremos a hablar de todos estos temas del conflicto armado en Colombia a las 7:30 de la mañana, como todos los días, y continuaremos en el desarrollo de nuestra programación. Colocamos el video con nuestro mensaje institucional, no sin antes agradecerle a Café Don Manolo, el mejor café orgánico de Colombia, que nos financia este espacio. Y si Colombia tiene el mejor café del mundo, pues se supone que el Café Don Manolo está entre los mejores cafés del mundo.
Mil gracias. Coronel, Sí, mi coronel, es que tengo unos aportes de mi general Vázquez y uno de Díaz y Eduardo. no, pues no, mi coronel, primero los aportes, sigamos adelante. Gracias, mi coronel. Eduardo dice, interceptaron 60 menores de edad en el desarrollo de las operaciones. Violaron los derechos, el derecho internacional humanitario. Lo que hay que ver también es que los guerrilleros no han podido tomarse el poder y eso es gracias a la labor de las Fuerzas Armadas, porque han estudiado los grupos armados a profundidad y por eso hay que advertir a las familias y no caer en las cotidianidades, despistar al enemigo, desconcertarlo. Elías Ortiz dice, siempre se ha tenido información de que los grupos narcoterroristas insurgentes en nuestro país han formado sus cuadros en las Fuerzas Armadas mediante su ingreso al servicio militar o a las escuelas de formación en todos los niveles y se ha copiado la estructura al interior de estas organizaciones. Pienso que nuestra contrainteligencia no ha sido lo suficientemente efectiva para contrarrestar este fenómeno que de alguna manera ha afectado la capacidad operacional de nuestras fuerzas. Finalmente, el general Vázquez dice, el Estatuto de Roma contempla como crimen el reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años como delito y crimen de guerra. La Corte Penal Internacional dictaminó las implicaciones para los grupos armados y los posibles juzgamientos y penas en cuanto al reclutamiento de menores. La Corte Penal Internacional en el año 2016 ordenó la liberación de niños combatientes en Colombia. Hubo penas para los responsables o fueron exonerados en el Pacto de La Habana o la JEP. No considera un crimen de guerra el reclutamiento de niños para el combate. Gracias. Bueno, Esos muchísimas son los gracias. conceptos que han salido. No, claro, mi coronel, muchísimas gracias a mi general Vázquez por esta acotación que hace aquí, porque es muy valiosa y la complementamos con lo que nos aclara mi general Vázquez. Es que recordemos que tan pronto estuvieron en la negociación, una de las razones por las cuales escondieron esa realidad es porque entre los milicianos hay mucho menor de 15 años y además porque no les convenía desarticularlo. Pero recordemos también que como esas zonas transitorias se convirtieron fue en zonas permanentes de connivencia del gobierno Santos con las FARC, muchos de esos jóvenes se quedaron en esas zonas, nunca los reportaron porque no quisieron reportarlos y después de que pasaron la mayoría de edad ya no tenía nada que ver. Y recordemos que Pastor Alape, Timochenko y Catatumbo dijeron varias veces ante los medios de comunicación que eran niños que no tenían familia y que antes lo que pasa es que la guerrillerada fariana les daba un calor de familia que no han tenido nunca y que ahí estaban en esas zonas conviviendo con los adultos, pero que ellos nunca habían estado con las armas y de esa manera en forma cínica y descarada eludieron esa responsabilidad penal, que es muy cierto lo que menciona mi general Vázquez, que tiene una normativa internacional que debería ser estricta, pero que infortunadamente es una constante en todos los procesos que hay de guerras revolucionarias y de guerrillas. En el África, con tantos grupos y movimientos guerrilleros que hay, lo más común es encontrar niños de 10, 12 años ya completamente comprometidos en la guerra y no ha habido forma de castigar eso porque los responsables siempre lo eluden. Y aquí en Colombia lo tienen todos los grupos criminales ilegales y es una forma de violentar la niñez y de vulnerarle todos sus derechos, pero siempre salen indemnes los cabecillas porque con el pacto farsantos lo que hicieron por medio de la JEP, como muy bien lo cuestiona mi general Vázquez, fue legitimar todo ese procedimiento y darles antes más fortalezas a los terroristas, porque con el hecho de que digan, pueden inclusive hasta adjudicarse crímenes como el del señor Álvaro Gómez, que no lo cometieron las FARC, que lo hicieron fueron los narcotraficantes que estaban en cercanía con otros elementos de la política nacional, pero para salvarles el pellejo las FARC dijeron que han sido ellos, y como la JEP los exonera de todo,
Entonces, siempre, ya confesó, con eso es suficiente. Entonces, por eso, en su momento, antes de que entrara a funcionar la JEP y que tenían que cumplir con ese aspecto, se hicieron los de la vista gorda, y ahora si la JEP les abriera un caso, dicen sí, pero como aquí esto nos permite ya la sanción, vulneran y se burlan de la justicia internacional. Sin embargo, se cuidan porque temen que de pronto la Corte Penal los juzgue por eso. Es como una manipulación mediática que han hecho y jurídica. Entonces, le agradecemos mucho a Miguel Vázquez por esa precisión y al aporte que nos hace Elías acerca de la falta de la contrainteligencia o la insuficiencia de la contrainteligencia. Eso es cierto, nunca será suficiente para lograr contrarrestar esto, pero es que hay que comenzar porque todas las personas que integran las instituciones y que el país conozca esto, porque si no lo conoce se están dando pasos de ciego o palos de ciego contra un problema que se desconoce su esencia. Igual en las anotaciones que hace Eduardo Patiño sobre todo lo que han hecho estos bandidos y mucho más. Entonces, nuevamente les agradecemos y colocamos nuestro mensaje institucional para el cierre. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.